Particularmente hoy quiero comentarles sobre la situación de la problemática de vivienda, la problemática de los alquileres. Ya estamos cumpliendo 3 años desde el dictado de la denominada por los medios de comunicación Ley de Alquileres, y la verdad es que no ha sido exitosa en su implementación, particularmente por 2 artículos que ya voy a pasar a comentar, pero que en definitiva hay que entender que es una reforma que trataron de hacer desde el gobierno para lograr un mayor equilibrio y que la gente pueda alquilar inmuebles. Recordemos que la problemática habitacional, y específicamente en este caso hablando de la problemática de los alquileres, de poder entrar en un contrato de locación, poder alquilar un inmueble, es una complicación que tiene carácter mundial, es decir, en todas las ciudades más importantes del mundo tenemos graves dificultades a la hora de los alquileres, problemas importantes respecto del acceso, respecto de encontrar oferta de viviendas, y la verdad es que los gobiernos en distintas partes del globo no logran dar con soluciones, con políticas públicas que puedan facilitarle la vida a la gente en materia de alquilar o de acceder a una vivienda, también de poder ser dueños de una propiedad. Si bien ahora nos estamos concentrando específicamente en el tema de los contratos de locación y el acceso a los alquileres. Lo cierto es que esta ley fue una reforma al Código Civil y Comercial, donde se regulan los contratos de locación. Más allá de que se llame Ley de Alquileres, fundamentalmente se reguló cuestiones dentro del Código Civil y Comercial. Nuestra organización aportó muchas de las propuestas muy importantes para esa reforma y para clarificar la situación entre las partes, para mejorar las relaciones entre las partes. Pero lo cierto es que este tipo de reformas, muchas de las cuales aportó la asociación, no han estado en discusión y no han perjudicado a ninguna de las partes. De hecho, han beneficiado tanto a inquilinos como propietarios, pero no han sido el foco de conflicto porque hubo 2 reformas en específico que son las que hoy se llevan la atención tanto de los medios de comunicación como de la agenda política y de la preocupación de la gente, que tienen que ver con la extensión en el plazo de los contratos, que se fue de 2 años a 3 años, en el caso de los alquileres habitacionales. En realidad de todos los contratos quedaron ahora con un mínimo plazo de 3 años, y por otro lado la intervención en el precio de los contratos a través de la indexación que pasa a realizar el Banco Central. En Argentina durante muchísimos años estuvo prohibida la indexación, y específicamente para los contratos de locación también estaban incluidos en esta prohibición, y ahora se cambia el rumbo y de pronto lo que era una medida que podía llegar a asustar sobre todo a la población inquilina, que era indexarle los contratos, se presenta como una especie de medida protectoria. Se les presenta desde la política que la indexación los iba a favorecer. Por supuesto, este cálculo errado de parte de nuestra dirigencia tiene que ver con que en realidad, siendo Argentina uno de los países más inflacionarios del mundo y sin dudas de la región, de Latinoamérica, la inflación de Argentina es noticia permanente y no para, el hecho de que los contratos hayan sido indexados terminó en la consecuencia obvia de que ahora los contratos acompañan los incrementos de precios inflacionarios. Entonces no salió bien esa medida. Quizá los políticos pensaban allá por el 2020, cuando se aprobó la ley, que no iba a haber inflación y por tanto esto iba a facilitar que los precios se mantuvieran estables, pero por el contrario, desde ese momento hasta ahora la inflación no paró de subir y eso impactó directamente en los contratos, diferenciando el inquilino que está dentro del contrato, que en cierto modo queda protegido, pese a que su contrato acompaña la inflación, queda en alguna medida protegido porque esta inflación no va a ser más, o en cierta medida va a mantenerse y va a seguir la inflación real, y en principio su salario también podría llegar a aumentar en esa misma medida, aunque sabemos que esto no siempre es así, pero sobre todo le dificulta la vida al inquilino que está fuera del contrato y que tiene que acceder a una vivienda, porque con este tipo de medidas, tanto la combinación de la extensión del plazo como la fijación de una intervención estatal gubernamental en el precio hizo que la mayoría de los propietarios directamente opten por retirar sus inmuebles del mercado. Es decir, la solución que vieron los propietarios frente a estas medidas de atropello a sus propiedades, a lo que consideran su propiedad privada legítimamente, a medidas de inseguridad jurídica, de un proteccionismo en principio débil que sería el inquilino, pero a costa de quien está poniendo estos inmuebles en el mercado,
terminó como consecuencia que la mayoría de los propietarios sacaron los inmuebles del mercado. Entonces ahora, aquel inquilino que no se encuentra en cierta medida, repito, discutible, protegido por un contrato de 3 años y con intervención de precio, no encuentra inmueble. Es decir, la persona que no está en ese contrato y sale a buscar un inmueble, sobre todo en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y demás, hay una carencia absoluta de inmuebles para alquilar y se está recurriendo a otro tipo de medidas como alquileres temporarios o formas de tratar de burlar la ley para no generar estos contratos de 3 años, que es un plazo que genera también que la persona dueña del inmueble no pueda disponer de esa propiedad y por eso la dificultad. En esto vemos, y nosotros lo advertimos en su momento cuando estas propuestas estaban circulando antes de que se apruebe la ley, que no es tan sencillo lograr un equilibrio entre protección al vulnerable, protección a aquellas personas que no tienen recursos. Hay una especie de visión de inquilino como, o situación de vivienda como derecho humano que viene desde la Organización de Naciones Unidas a través de diferentes documentos y resoluciones que así lo disponen, propiciando, por ejemplo, el congelamiento de desalojos, congelamiento de precios, prohibición de desalojos, quiero decir, toda una serie de medidas de protección al inquilino tomado como vulnerable. Y por otro lado, una propuesta que tiene que ver con considerar al inquilino como una persona vulnerable, pero en una situación de mercado, es decir, como un consumidor, que creo que es la medida más acertada para evitar los problemas que trajo este hecho de tratar de hacer una regulación, en principio para proteger al vulnerable, pero que claramente salió absolutamente al revés de lo que se pensaba, porque no solo subieron los precios muy por encima de lo que nuestros políticos pensaban que iba a ocurrir, sino que además se encuentran en una situación todavía más desesperante, que es la carencia o inexistencia de oferta de inmuebles. Y ahí es donde está la dificultad y donde hay que tratar de conjugar los saberes de la economía y del derecho para tratar de lograr que los contratos sean eficaces para poder que las personas tengan la opción, primero, de alquilar, que esos inmuebles estén en condiciones y que se ofrezca lo que realmente se promete en la publicidad o en el contrato, y también que aquellas personas que quieran acceder a un inmueble tengan la posibilidad de sacar un crédito hipotecario, que la economía funcione y demás. Tratar de hacer parches o de buscar solucionar el problema atacando, por ejemplo, en este caso, específicamente a los propietarios, evidentemente no solamente no solucionó el problema, sino que empeoró muchísimo la situación, pese a las advertencias, y ahora no queda otra que esperar algún tipo de nueva reforma. De hecho, los dos principales partidos ahora dicen que quieren derogar la ley, los mismos partidos que aprobaron en su momento esa ley, y tampoco esa sería la solución, sino tratar de justamente ver cuáles son los artículos que no están funcionando y tratar de mejorarlos, sabiendo que en última instancia y el problema de fondo tiene que ver con la situación de inflación, que si realmente se solucionara no estarían los precios de los alquileres estando en la agenda permanente, ¿no? Porque evidentemente suben no solamente los precios de alquileres, sino los precios de la carne, del pan, de los autos, de los servicios, de las comunicaciones, de los remedios, de los productos farmacéuticos, etc. Entonces, frente a eso, cuando tenemos una inflación como en nuestro país, evidentemente todos los otros problemas pasan a un segundo plano y es muy difícil tratar de generar soluciones, porque rápidamente con la inflación reinante se vuelven a generar desequilibrios y la solución muchas veces ni siquiera se puede saber si fue efectivo o no, porque el corrimiento de precios vuelve a ser permanente. Así que, en definitiva, quería contar esta situación y preocupación por la realidad habitacional de gran parte de la población en Argentina, que tiene que ver con la imposibilidad hoy de acceder a alquileres justos. El impacto en los salarios de los precios de los alquileres es notable, prácticamente en un salario promedio. El alquiler también de un departamento promedio básico le llegaría todo el salario a un trabajador, a un empleado de comercio, por ejemplo, de la categoría básica. Entonces la situación es muy preocupante y por un lado los propietarios tampoco están encontrando una gran rentabilidad y además tienen muchos miedos y dudas respecto de las actuaciones del gobierno, que ha sido quien más ha perjudicado tanto al lado de los inquilinos como al lado de los propietarios, independientemente de los colores políticos que se han ido sucediendo.
Bueno, hasta acá un breve resumen de la situación problemática en Argentina respecto al acceso a la vivienda, en este caso específico a través de los contratos de locación.